Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por ayudarnos hasta este momento. Síguenos guiándonos y dirigiendo, Padre, en medio de este tiempo, de este día, de esta próxima semana. Permite, Padre, que el conocimiento de tu palabra haya cabida en nuestros corazones y con ello, Padre, podamos transformar nuestra mente, de allí los pensamientos. Que tú puedas renovar, Señor, nuestro entendimiento y con ello, Padre, crecer una medida mucho más elevada, mucho más profunda, Padre, delante de ti. Y cada día, Señor, parecernos mucho más a Yeshua. Padre, ayúdanos por medio de tu palabra, en la guianza de tu espíritu, Padre, a ser mejores. Es el desafío y el reto al cual tú nos llamas. Como hijos tuyos, ser mejores hijos. Como esposo, mejores esposos. Como esposa, mejores esposas. Como seres humanos, mejores seres humanos. Pensando siempre en el bienestar del prójimo. Pudiendo, Señor, sacrificarnos incluso por nuestro prójimo. Padre eterno, que tu palabra en medio de este día, Padre, nos alumbre, nos traiga una lluvia temprana, Padre eterno, para adquirir compromisos serios, maduros, delante de ti, Padre, en la transformación y cambio que tú demandas a nuestro ser interior, en el nombre de Yeshua. Así mismo te pido, Padre, que imparta sobre todos aquellos quienes a través de las redes sociales pueden, Señor, estar al alcance de esta enseñanza. A todos ellos, bendíceles, protégeles, sánales si hay algún enfermo en medio de ellos, Padre. Libértales si hay alguna opresión. Sobre todo en este día que trataremos un tema importantísimo sobre nuestra libertad, sobre el gozo de nuestra libertad y sobre el hecho de enrostrar a nuestro enemigo. En el nombre de Yeshua, Padre eterno, que estos próximos minutos sean de edificación para todos. Amén y amén. Amén. Bueno, invitamos a los niños a avanzar a su salón de clase. Bien, arribamos, amados, en esta semana a la porción o parashá número 15, que lleva por título Bo. Traduce al español ven. Éxodos capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Y quiero titular este mensaje, enfréntate a ti mismo. Más adelante vamos a comprender en el desarrollo del tema por qué razón debemos enfrentarnos a nosotros mismos. Me refiero, obviamente, a la lucha interior que libramos muchas veces con nuestro ego, con el egoísmo, con el yoísmo, ¿sí? Con la inclinación a solamente pensar y darme prioridad solo a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesario es enfrentarnos a nosotros mismos, pero con algunas herramientas que el Eterno a través de su palabra nos instruirá, ¿verdad? A estar recibiendo en medio de esta clase para fortalecernos en nuestro hombre interior y con ello poder enrostrar a ese viejo hombre, a esa naturaleza caída, a esa mala inclinación, ¿verdad? Que nos persigue, que nos asedia, que nos pone siempre a titubear, que nos expone muchas veces al debate entre lo bueno y lo malo. A eso nos referimos, ¿verdad? Con enfrentarnos a sí mismo. Y como de costumbre, quiero iniciar con un resumen de esta porción. La semana pasada analizábamos hasta la séptima plaga. Hoy estudiaremos, hasta la séptima plaga. Hoy estudiaremos la séptima, octava y novena. Las últimas tres plagas son enviadas sobre Egipto. Langostas le devoran todas las cosechas y vegetales. Una oscuridad tangible envuelve a la tierra y todos los primogénitos de Egipto son eliminados a la medianoche del día 15 de Nisan o de Abib. El Eterno manda entregar el primer mandamiento, el primer precepto a Israel, que trata de establecer un calendario basado en el ciclo mensual lunar. Los israelitas son también instruidos para ofrecer un sacrificio pascual al Eterno. Un cordero o un cabrito que debía ser degollado y parte de su sangre debía ser salpicada sobre las jambas de las puertas en cada casa israelita, para que el Eterno las saltee o las salte
cuando venga a matar a los primogénitos egipcios. La carne asada de la ofrenda debía ser comida o debía ser consumida esa misma noche junto con el matzá, el pan ácimo, los panes sin levadura y hierbas amargas. Dicha ceremonia, ¿verdad? El pueblo de Israel la sigue celebrando hoy por hoy, y nosotros, como injertados en el olivo natural, somos llamados también a ser parte de esta celebración. También se aborda en este hecho histórico la muerte del primogénito. Finalmente rompe la resistencia del faraón y literalmente echa a los hijos de Israel de su tierra. Tan rápido parten, sin tiempo para que sus masas leuden, que las únicas provisiones que tienen son sin leudar. Antes de irse, piden de sus vecinos egipcios oro, plata y ropas, vaciando a Egipto de su fortuna. Los hijos de Israel son mandados a consagrar todos los primogénitos y observar el aniversario del Éxodo cada año a través de deshacerse de todo alimento leudado durante 7 días, comiendo matzá y contando la historia del Éxodo a sus hijos. También son mandados a ponerse tefilín, filacterias, en el brazo y en la cabeza, como un recordatorio del Éxodo y su compromiso para con el Eterno. Ahora sí, entramos entonces en materia. A partir de este relato, mis amados, haremos énfasis en versículos que son claves a recibir el día de hoy para nuestro compromiso delante del Eterno ante las demandas que por medio de su Espíritu Él hace a nuestro ser en estos días tan difíciles que atravesamos y vivimos. Nos vamos entonces a Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 2, declara la palabra. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate, ven a Faraón. Preséntate, ven a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepan que yo soy el Señor. Amén. Estamos viviendo tiempos particulares en nuestra nación Venezuela que nos demanda un desafío mayor de salir de un creyente estándar. ¿A qué me refiero con un creyente estándar? Bueno, aquel que pueda tener una asistencia regular a la congregación, aquel que pueda orar antes de dormir o antes de comer, e incluso cuando le place, aquel que le es indiferente obedecer no al Eterno, a pesar de que ha creído en su nombre. Y todo esto sumado a un entorno tan peligroso como el que atravesamos, amados, nos hace presas fáciles del sistema y presas fáciles del enemigo. Y entonces allí es donde el Eterno necesita sacarnos de Egipto. En un sentido espiritual y profético, todo lo que estamos acá por haber aceptado el nombre del Señor y por habernos comprometido con su pacto, hemos salido de Egipto, sin lugar a dudas. Sin embargo, en este crecimiento de fe y en este caminar, siempre hay indicios y vestigios de ese Egipto que abandonamos, que traiciona a nuestro viejo hombre, y ese viejo hombre busca traicionarnos en este tiempo presente a cada uno de nosotros, autosaboteándonos, saboteándonos, metiéndonos el pie y buscando la derrota constante a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra perspectiva de futuro, a nuestra esperanza, a nuestra fe, a nuestra emuná, a nuestra confianza en el Eterno. De manera que en cada creyente entonces se desenlaza una batalla constante a nivel espiritual. Y muchas veces no hallamos qué hacer, más allá pues de la ayuda propia que pedimos al Padre a través de la oración. No hallamos esa fórmula, ese método que de forma contundente pueda aplacar al viejo hombre y con ello entonces alcanzar la victoria en el Mesías. A eso apunta esta lección en este día. Y el primer énfasis que quiero hacer acá es que el Eterno te va a acompañar con grandes obras para libertarte de ese Egipto espiritual, de esa esclavitud espiritual. En otras palabras, como lo mencionamos la semana pasada, de esa atadura espiritual que te conlleva a permanecer, ni siquiera a pecar, sino a permanecer en el pecado. ¿Ok? Y la forma de confrontarlo entre
entre un proceso amplio que Hashem permite a nuestras vidas, sobresale el hecho de que Él quiere dar a conocer su nombre. ¿Quién es Él? Para ti. Amén. Que va más allá de lo intelectual, de lo cognitivo, de saber, sí, su nombre, cómo aparece en la Escritura. Va más de eso, es ver su poder, su naturaleza, su esencia en tu vida. ¿Me explico? Y que en tu quehacer diario, permanentemente, su espíritu habite en ti, ¿sí? Acompañándote de un temor al cielo, donde tienes temor de pecar, donde tienes temor de cometer lo malo, donde tienes temor, ¿verdad?, de desobedecerle al Eterno, donde tienes temor más del Eterno que de los hombres. A ese punto nos quiere elevar y nos quiere llevar el Eterno. Entonces, esta porción de las Escrituras nos va a dar muchísima luz en ello, porque parte del proceso que atravesó Moisés y el faraón en medio de este desenlace por libertar a la tierra de Israel, al pueblo de Israel en la tierra de Egipto, es lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. Adelante, por favor. Y es por ello que debemos conocer de los perfiles de estos personajes y del proceso que el Eterno permitió en medio de ellos para libertarle. Y vamos a ver, amados, una radiografía a nuestra alma de lo que nos toca vivir, de lo que nos ha tocado vivir, de las victorias que efectivamente has alcanzado en el Eterno, pero también a hacernos conscientes de muchas otras victorias que están pendientes por alcanzar, ¿verdad? En procesos donde lamentablemente, por desconocimiento, inmadurez y por la valencia del viejo hombre, al final te han debilitado y te han derrotado. Entonces, Hashem te llama al desafío, amado, de que tú vivas como su hijo, pero como un hijo victorioso. Amén. En él. En el credo tradicional se imputa de culpa al enemigo por todo lo malo que nos pasa. Incluso por nuestras malas decisiones, somos a veces tan irresponsables que responsabilizamos a Satán de nuestras decisiones. Imagínese usted, cuando la Torá te modela a través del conjunto de sus principios, te modela y te inserta en ser una nueva criatura por la palabra de Hashem, ¿verdad? Una nueva criatura responsable, ¿ok? Que te hace a su vez responsable por tus actos, por tus decisiones, ¿ok? Y que definitivamente esta perspectiva te coloca en un lugar mucho más elevado, delante del Eterno, en el sentido de tener entendimiento, claridad, de poder operar en sabiduría y comprensión ante las cosas que van a estar a nuestro entorno y con ello ante las tomas de decisiones que debemos asumir ante cada situación que se nos presenta en la vida. En otras palabras, lo diría, como dice el comentario popular, nos hacemos serios. ¿Me explico? Nos hacemos serios con nuestro proceso de crecimiento en la fe, con nuestro proceso de crecimiento en la obra del Eterno y en su reino. Amén. Ahora bien, se conoce que el faraón endureció su corazón en las primeras 5 decisiones de dejar ir al pueblo. Y ante ese endurecimiento, Hashem traía una plaga tras otras mayores. ¿Ok? Se cree que el lapso que demoró estas 10 plagas fue de 1 año. Esto es comentario histórico. ¿Ok? Pero lo cierto es que en medio de todo este proceso se fue endureciendo el corazón del faraón. Hasta que después de la 6ª plaga, narra la escritura que el Eterno endureció el corazón del faraón. La pregunta que se nos viene al leerlo así literalmente, ¿cómo es que el Eterno endureció el corazón del faraón? ¿Verdad? Si él nos creó y nos diseñó con un libre albedrío. ¿Ha pensado usted en eso? Bueno, resulta que aunque hemos leído, y lo dice reiteradas veces, que el Eterno endureció el corazón del faraón, realmente no endureció su corazón. Hay un error de traducción. El texto dice que el Eterno fortaleció el corazón del faraón. Ahora, esto deriva a otra pregunta. Bueno, si el Eterno fortaleció el corazón del faraón, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene
¿Qué sentido tiene ante dicha fortaleza si el Eterno deseaba que su pueblo pudiera irse? Ahora analicemos el punto, reflexionemos en ese punto. Si el Eterno fortalece ahora al faraón, ¿cómo es que el pueblo aún se mantiene en la resistencia del faraón? Y esto es importante aclararlo, amado, y también rayarlo en la Biblia, rayarlo en las escrituras. El término que aparece por endurecer, donde hubo un error de traducción al español, es Vayahasek. Vayahasek traduce fortaleció o fortalecer. Proviene del verbo haset, que es fortaleza, tal cual fortaleza. Entonces, otra vez, aterricemos la idea. ¿Cómo es que el Eterno fortalece el corazón del faraón? Sí, precisamente lo que necesitamos es que esté debilitado para que él deje ir al pueblo. Y ocurre, mis amados, que aquí se genera un proceso almático donde el Eterno necesita propiciar que sus criaturas procedan al arrepentimiento. Escúcheme con atención. Esto es un detalle dentro del detalle. ¿Ok? Hashem desea que su creación, en cuanto a seres humanos, proceda al arrepentimiento cuando tú no estás en obediencia con él. La postura del faraón en desobediencia abierta delante del Eterno lo exponía a una situación de rebeldía. ¿Me explico? Porque no voy a ceder a lo que tu Dios, a lo que el Dios de Israel está dictaminando. No me da la gana. Esa es la postura del faraón. Entonces el Eterno, ante tal endurecimiento decidido por él, ¿ok? Viene el Eterno y fortalece el corazón del faraón. Padre, ¿cómo se come esto? Entonces hay varias aclaratorias a inferir acá. La primera de ellas es que cuando dice que el Eterno endureció el corazón, repito, hay un error de traducción. Él no lo endureció, él lo fortaleció. Sabemos que en el sentido práctico, en nuestra idiosincrasia al español, tendría como que el mismo sentido el hecho de que esté fortalecido o que esté endurecido. Al final está durito, diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia, Rafael? ¿Y por qué desgastarnos en ver la diferencia entre fortalecer y endurecer? Al final el corazón está más duro que antes. Al final la persona no está cediendo a la voluntad del Eterno. Buen punto. Pero resulta que esta fortaleza incide en un área de nuestra alma. Escúchame. En un área de nuestra alma, no en toda el alma. ¿Ok? Y acá lo que el Eterno está haciendo por la debilidad de él, que le ha hecho ser inconstante en las decisiones de dejar ir al pueblo. Recordemos que ante la ocurrencia de cada plaga, ¿sí? ¿Qué ocurría? Cuando él llegaba al punto de obstinación, él hablaba con Moisés para que se diera la plaga. Y decía, si cede la plaga, ¿verdad? Yo dejaré ir al pueblo. Pero ¿qué ocurría? Según la narrativa, ¿qué ocurría cuando el pueblo, ¿verdad? Era libre de la plaga. Cuando el pueblo de Egipto era libre de la plaga. ¿Qué pasaba con el faraón? Él volvía a endurecerse porque cedía. ¿Me explico? Y así estuvo burlándolo una tras vez. ¿Por qué? Porque el faraón no se arrepentía de forma genuina, desde la esencia de su alma. Era una decisión netamente intelectual, mental. ¿Ok? Era netamente su libre albedrío en sabotear el hecho de no dejar ir al pueblo. Punto. Y ese proceso espiritual, mis amados, ocurre con nosotros. Mi amada, deje eso de último, tranquila. Al final podemos hacerlo ahí sin problema. Ok, volvemos acá. Entonces, este proceso con el faraón ocurre con nuestra alma en algunas áreas del alma. ¿Ok? Donde cuando estás siendo asediado por cualquier aflicción, compárese en este particular, si se puede, una pequeña pizca, ¿verdad? En relación con alguna de estas plagas, en tu estado de obstinación, tú le pides al Eterno que te liberte de ella. Y cuando tú conoces al Eterno, aunque sea un poco, y estás consciente de que hay ciertos procesos adversos en tu contra, en tu vida, están presentes por causa de la desobediencia, tú te arrepientes delante del Eterno, le pides perdón, ¿verdad? Y te comprometes con Él a mejorar en esa área de tu vida que te está afectando, donde estás siendo débil. Y resulta que efectivamente el Eterno aleja esa plaga y al tú sentirte libre, ese compromiso que hiciste cuando te arrepentiste empieza a pasar.
se te olvida el compromiso y pasados los días vuelve el puerco al chiquero. Se vuelve otra vez al mismo plano de la situación pecaminosa. Eso pasa a todo ser humano, mi amado. Mientras no alcancemos la glorificación, y eso lo vamos a alcanzar en la segunda venida del Mesías, todos estamos expuestos en mayor o menor medida a esta realidad. Es un proceso espiritual del cual debemos hacernos conscientes para saber cómo batallar frente a ese viejo hombre que está insertado en cada uno de nosotros. ¿Lo estamos viendo? Entonces resulta que situaciones tras situaciones adversas, como fueron las plagas, llega un punto que tú te endureces porque notas que el Eterno no te está escuchando. Resulta que Él te está escuchando, pero como no te has arrepentido de forma genuina, Él necesita mantenerte en el proceso para que tú puedas crecer y puedas quebrantar tu corazón. ¿Ok? Para ser admitido por Él cuando tú te arrepientas y esto genere transformación profunda a tu alma. ¿Lo puedes ver allí? Ahora bien, después de la sexta plaga, Hashem fortalece el corazón de él. Y fortalecer el corazón tenía que ver con el hecho de sacarlo de la debilidad. Escúchame, esto es tremendo. Era sacar al faraón de la debilidad por todo lo que había sufrido, ¿verdad? Para que él pudiera mantenerse en un nivel digno en su toma de decisiones. En un nivel digno en relación con su libre albedrío. O sea, ser libre en decidir. Pero necesito que tomes la decisión no desde la debilidad, no desde la opresión, no desde la depresión, no desde la tristeza, sino desde tu dignidad. A eso se refiere esta fortaleza que el Eterno imparte sobre el faraón, aún teniendo él el corazón endurecido. ¿Qué pasa? Ante el error de traducción en estos términos de endurecerse, creemos que fue que el Eterno endurece el corazón a propósito. Y resulta que no fue a propósito. Lo que él está es fortaleciendo su hombre interior para que él pueda salir de la tristeza. Y cuando él tome la decisión de dejar ir al pueblo, lo haga de forma arrepentida. Y no por convicción mental. Y no de forma coercitiva, a la fuerza. Eso es lo que quiere evitar el Eterno y por esa razón, entonces, fortalece el corazón del faraón. Ahora, este proceso ocurre en nuestras vidas, amados, tal cual. Lo he visto N veces y una y otra vez en muchos creyentes que he conocido a lo largo de mi carrera de servicio. Y lo que he podido ver por patrón, cuando muchas veces desde la buena inclinación, desde el buen proceder, el hombre, la mujer de Dios, busca arrepentirse y se compromete con lo alto, se compromete con el cielo, a dejar de hacer lo malo, lo deja de hacer por un tiempo, pero nuevamente se ve traicionado y una vez más es derribado por el viejo hombre y por esa vieja naturaleza. Ante la seguidilla de circunstancias negativas o adversas, muchos creyentes llegan a un punto donde endurecen su corazón a tal punto, ¿sabes qué, Señor? No te voy a molestar más, no te voy a pedir más, porque si me quiero portar bien y aún así prevalecen las aflicciones, entonces yo me alejo. La persona endurece el corazón. Y al endurecer su corazón, Hashem, que tiene planes con todo, porque nos ha aceptado como sus hijos amados, y por aceptarnos como hijos amados, precisamente todos tenemos un plan en sus manos, o por lo menos Él tiene su plan hacia nuestras vidas en sus manos, ¿verdad? Ocurre que pasado el tiempo, que puede variar de cada creyente en cada creyente, 5, 7 años, 10 años, 20 años, Hashem no tiene apuros en cuanto a los tiempos cronológicos de la creación, ¿verdad? Llega un punto donde en el endurecimiento de tu corazón viene una fase donde Él va a fortalecer tu corazón. No es endurecerlo, ya está endurecido. Lo que Él va a hacer es fortalecerte en tu toma de decisiones para que con toda claridad y conciencia tú procedas a arrepentirte delante de Él. Mientras no lo hagas, Él irá fortaleciendo tu alma y el proceso de las plagas, de las aflicciones de este tiempo presente, seguirán tocando tu vida hasta que llegue un punto que tú te quiebres y con arrepentimiento genuino, finalmente, tú cedas a la voluntad de tu Creador. Amén. Leer este relato y ver la postura mantenida de orgullo del faraón nos hace reflexionar, ¿verdad? Y ver, wow, qué duro era este hombre, ¿no? Definitivamente se consideraba a sí mismo como un Dios.
Pero muchas veces, mis amados, nosotros en nuestras vaguezas actuamos tal cual como el faraón. Por eso es una sombra de nuestro viejo hombre. Y debemos tener este enemigo identificado para hacernos mucho más responsables delante del Eterno y comprometernos cada día más con Él. Amén. Todo este proceso histórico revela una verdad profética, espiritual, para nuestras vidas, para no ser presas del faraón, para no actuar como el faraón, para no mantener un orgullo como la del faraón, para no endiosarnos como el faraón. ¿Ok? Por ello, la importancia de este principio tan poderoso a nuestras vidas. Acompáñenme a esta lectura. Para no salirme del orden, ni disgregarme por allí, lo escribí. Escuchen. Estas palabras nos presentan un difícil dilema. Si es Dios quien endurece el corazón del faraón, en el supuesto que fuera el endurecimiento de manos del Eterno, lo agrego yo acá, ¿cómo podemos reclamarle al faraón? Faraón no eligió, porque se supone que el Eterno fue el que endureció el corazón de él. ¿Me siguen? Ok. Sino que se vio obligado a actuar así. ¿Acaso podemos castigar a quien actuó siguiendo las disposiciones celestiales? Y así lo dice Eben Ezra. Si Dios endureció su corazón, ¿cuál fue su culpa y cuál es su pecado? Entonces el faraón está libre de toda culpa porque fue el Eterno quien le endureció. Pero bueno, me adelanté al hecho de aclarar de que el Eterno no endureció el corazón del faraón. El Eterno lo que hizo fue fortalecer su corazón. Amén. Cuando tú estás desesperado por las aflicciones, así fortalece tu corazón porque necesita fortaleza para resistir lo que viene. Ese fue el proceso que el Eterno permitió en el faraón. Pero con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que finalmente él se arrepintiera, llegara el quebrantamiento a su alma y dejara ir al pueblo. Como tal ocurrió en la 10ª plaga, que dejó ir al pueblo ya desesperado. Váyanse, los corrió. Váyanse, no los quiero ver más. Le dijo a Moisés mismo, ¿verdad? No me verás más mi rostro. Planteamiento, ¿verdad? Que fue respondido también por Moisés cuando le dijo, ciertamente es así, no veré más tu rostro. Bien, prosigo acá. La pregunta en el segundo párrafo, la pregunta no se refiere solo al faraón, sino trata de un asunto fundamental con respecto a la libertad de elección del hombre. Si asumimos que el hombre no tiene libertad de elección, abolimos cualquier consideración moral. Esto es así. Si no hay libre albedrío, la moral se disipa. Ya no cae en responsabilidad nuestra los males que practiquemos. Y allí el punto. El Eterno endureció, entre comillas, endureció el corazón del faraón precisamente para fortalecer su libre albedrío. En otras palabras, lo fortaleció. ¿Ok? ¿Para qué? Para que desde su libre albedrío, con toda claridad, ¿y la claridad cuál era? Humillarse delante del Señor. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Yo no soy Dios. Tú eres el Todopoderoso. El Dios de Israel es el Dios verdadero. Como tú eres el Dios verdadero y yo no soy ningún Dios, voy a dejar ir al pueblo porque tú eres mayor que yo. Eso era lo que esperaba el Eterno. Y eso es lo que Él espera de parte de cada uno de nosotros cuando nos hacemos los locos delante de su presencia. ¿Sí? Es a que tú admitas los errores. Porque a veces, amado, hay presencia de pecados ocultos, eso es verdad, como lo exclamó el rey David, pero también hay otro donde estamos conscientes del pecado, pero no asociamos el pecado con el mal que estamos atravesando. ¿Significa esto que todo mal que atravesamos es por causa del pecado? No, no. Muchas de ellas son para mostrar la gloria del Eterno. Lo hemos visto en los relatos, ¿verdad?, de los escritos apostólicos, cuando había un hombre ciego de nacimiento. ¿Sí recuerdan la historia? Un hombre ciego de nacimiento y los discípulos preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno de los dos. Es para mostrar la gloria del Eterno, en traerle en este caso la sanidad, en operar en un milagro de sanidad sobre el cuerpo de este cielo. Entonces, muchos males que nos acompañan no es porque necesariamente hayamos hecho algo malo, pero sí para mostrar la gloria del Eterno. Ahora, hay procesos muy personales e íntimos donde estamos conscientes de que el mal que estamos atravesando sí es por desobediencia. Y aunque no nos atrevamos a confesarlo o a decirlo o a compartirlo, en tu relación con Hashem, tú no le puedes mentir. Él escudriña la mente y examina los corazones. Él tiene toda claridad de qué es lo que te está pasando. Tú tienes claridad de lo que te está pasando, pero Él está esperando y te da fortaleza en tu libre albedrío para que tú le expreses, Señor, este es mi problema.
Hazme libre de esto, ya yo no puedo con esto. Eso es lo que espera el Eterno. Eso es lo que está esperando el Eterno en ese punto crucial. Es algo así como Jonás, o Jonás, el profeta Jonás, ¿verdad? Cuando el Eterno lo envía a Nínive y él se monta en otra embarcación, abiertamente en desobediencia delante del Señor, y se precipita una tormenta. El texto en ningún momento narra que el Eterno le reveló a Jonás, ¿sabes por qué es la tormenta? Porque tú me estás desobediendo. No, no se lo dijo. Pero él sabía que la causa de la tormenta era su desobediencia. Y entonces le pidió a los marineros, échenme al mar para que el mar se calme. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Hashem está en él, estuvo en él. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Hashem, amados, aunque nos hagamos los locos, nosotros sabemos, nuestro ser interior, eventualmente puede ser que por falta de crecimiento, de madurez espiritual, no lo identifiques, también puede ser, ¿ok? Pero llega un punto donde ya estás crecido y tú sabes que un mal está tocando tu alma a causa de un pecado del cual tú estás consciente, pero ha sido tu lucha librarte de él, porque el faraón no te deja ir. Si nos hacemos conscientes de estos procesos, amado, usted va a estar al menos más cercano a la victoria y no a la ciudad. ¿Sí? Es decir, a vencer tu viejo hombre. Créeme que sí. Vas a vencer a tu viejo hombre. Prosigo. Entonces el Eterno endureció el corazón de Faraón precisamente para fortalecer su libre albedrío, o sea, su capacidad de tomar decisiones. Después de las plagas y la destrucción de Egipto, Faraón estaba bajo una terrible presión de liberar a los hebreos. Si lo hubiera hecho, no hubiera sido por libre albedrío, sino por la baja presión y coerción de las circunstancias, es decir, obligado. Hashem no quiere nada obligado, amado. Por eso, entre otras cosas, dentro de su obra, es muy difícil obligar a la gente a hacer algo que no quiere. Muy difícil. Nuestro trabajo como servidores, ¿verdad? En este caso en la enseñanza, es convencerle a través de la palabra que usted tome la decisión correcta. Pero en el momento que yo procure la obligación de algo sobre el creyente, en ese punto sería legalismo. ¿Me explico? Y en el legalismo, ok, tú cediste, pero por dentro no está fortalecido tu libre albedrío en la decisión que has tomado. En otras palabras, que eres un esclavo. Y a libertad nos ha llamado el Eterno. Lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. A libertad nos ha llamado él por medio de su Hijo. Amén. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Fue el tema de la semana pasada. Debemos alcanzar y disfrutar de esa libertad que solo Yeshua nos puede ofrecer. Entonces, prosigo por acá. Él lo hubiese hecho por coerción o por presión. Entonces, no lo llevó a ese punto, sino que fue quebrantado. Y al ser quebrantado, ya de forma genuina los corrió. ¿Qué sucede? Si tú te endureces en el orgullo, si tú te endureces, y aún así Hashem sigue bendiciéndote, ¿verdad? Tú interpretas que no estás endurecido, ni te das cuenta que estás endurecido, sino que por la obra del Eterno en tu vida, donde Él te viene prosperando, se mantiene, tú dices, no, aquí yo estoy bien, porque si no me hubiese ido mal. Entonces, Hashem, a quien recibe por hijo, disciplina, dice la Escritura, ¿sí o no? Entonces, es motivo de bendición el hecho de que el Eterno nos corrige y nos discipline, porque precisamente eso es una marca de que efectivamente eres su hijo. Amén. Eres su hijo. ¿Sí? Y ahí es donde el Eterno va a tener mayores exigencias sobre ti que ante cualquier mortal que vive a un lado de tu casa, al vecino, aquel que es malvado y le va súper bien. ¿Y qué pasó acá? Bueno, ¿qué dice el Salmo? El Eterno permite que ellos vivan bien en esta era, pero para ellos seguramente no habrá vida eterna. ¿Me explico? Mira que nosotros vivimos en esta aflicción en el tiempo presente para ser redimidos por la mano de Hashem. Amén. Entonces, siendo así, el Eterno hizo aún algo más difícil. Hizo aún algo más difícil la situación. Y por lo tanto el corazón del faraón se fortaleció. Así, de acuerdo con este enfoque, incluso después de las últimas 5 plagas, Faraón fue libre de decir sí o no. Él fue libre. ¿Por qué? Porque tuvo fortalecimiento de su toma de decisiones. ¿Están en cuenta acá en esas diferencias? ¿Están en cuenta sí o no? ¿O no lo tienen del todo claro? Prosigo. Su corazón no actuó por amenaza ni por miedo, sino por propia elección, que es lo que quiere el Eterno. Que por elección libre yo te sirvo. Que por elección libre yo voy a hacer las cosas como tú quieres, Padre. Que por elección libre me cae la locha,
Yo vivo para ti, o debería vivir para ti, para ti. Amado, a quien le he revelado que está en esta vida para servir al Eterno, se libra de muchísimos dolores de cabeza. Porque ya tú no vas a estar preocupado por tu futuro, porque no piensas en ti, empiezas en el Eterno. Y como piensas y tu prioridad es el Eterno, es su reino, todas las cosas vienen por añadidura. Así. Todas las cosas vienen por añadiduras. No castigo, no castigo, sino elección. Si Faraón hubiera querido cambiar su conducta, el Eterno le hubiera dado esa posibilidad. Pero él, con su corazón impenetrable, el blindaje fue su elección y responsabilidad. El hombre es quien elige actuar. Dios no interfiere en su elección. Escucha esto. El Eterno no interfiere en su elección. Usted decide, Señor, ¿sabes qué? Yo no te voy a seguir. Y Él no te va a obligar. Puede que genere circunstancias, ¿verdad? Porque te ama, por amor. ¿Me explico? Pero no por obligación, sino que por amor Él va a tratar de llevarte a Él con cuerdas de amor. ¿Sí? Pero ese carácter que a veces evidencian algunos predicadores, ¿no? Que profesan y comparten algún testimonio de exigencia al Creador. Ubícate. Hashem no obra así con el faraón. Hashem lo que hace en un faraón así es fortalecer su corazón para que él tome una verdadera decisión basada en la elección. No en la coerción, no en la esclavitud y mucho menos en la obligatoriedad. Así es como obra el Eterno en el corazón del creyente. Y acá quiero compartir una reflexión. El faraón le dijo a Moisés, sal de mi presencia, porque el día, esta será la última vez que me veas mi cara. Moisés le respondió, has hablado correctamente. Todos tenemos nuestro faraón. En hebreo, faraón traduce como paró. Y paró significa boca mala. ¿Ok? Esa boca mala tiene que ver con los pensamientos internos, los pensamientos de la mente, que te inclinan a hacer lo malo. Todo pensamiento que te inclina a hacer lo malo, ahí está paró. Conócele. No Satanás. No Satanás. ¿Ok? Satanás no tiene poder para entrar en tu mente. ¿Sabías tú eso? Repito, Satanás no tiene poder para entrar en tu mente. Él está limitado. Puede estar en cualquier lugar del mundo, pero no puede estar dentro de tu mente. Él tiene que dictar líneas de pensamiento y si tú las aceptas y quedas convencido y se deja la tentación, eso es otra condición. Pero él te va a atacar desde afuera, no desde adentro. Desde adentro, ¿quién ataca? La concupiscencia. Lo enseña el apóstol Santiago, Jacobo. ¿Sí? Dice que el que peque, no diga que peca porque así lo ha permitido el Señor, sino que de su interior, de su concupiscencia, de sus bajos deseos, ¿verdad? Ha concebido los pensamientos que más tarde se convierten en pecado, en transgresión. Entonces, esa boca mala, esos pensamientos internos son parte de ese faraón. Es decir, alguna oposición u hostilidad terca hacia la santidad del Eterno. ¿Sí? Cuando este faraón es derrotado, los demás obstáculos para vivir una vida positiva y saludable también lo serán. Dice un dicho por ahí, si no puedes, únetele. En este caso no aplica ese principio. Porque al contrario, ya estás unido con él de hace rato. Entonces más tiene que ser libre de él. ¿Cómo lo enfrentamos? En ayuno, en oración, en obediencia a las autoridades espirituales. Amén. A veces, amado, y escribe esto, en cuanto a autoridad espiritual, ¿sí? Y este servidor que tiene esa responsabilidad de supervisión en la obra hacia ustedes, mis amados. Puede que yo le dé una instrucción desde una torpeza. Y aún así el Eterno la utiliza para un bien en su vida. Y debo tener cuidado con el comentario porque no en nombre de esto, entonces yo voy a estar ligero por la vida, ¿verdad? Y poniéndole carga a la gente que la gente no pueda llevar. Cuidado con eso. Hashem me guarde y me liberte, ¿verdad? De tal intención. El Eterno me guarda. Yo me refiero a una torpeza donde no profundicé, donde no entendí bien al Eterno, ¿me explico? Y yo le doy una directiva así, Hashem le va a guardar. O sea, yo lo que va a hacer el Eterno es guardarle, ¿verdad? De que usted caiga presa o preso de la opresión de un servidor del Eterno. Primero el Eterno lo dispersa. Así de sencillo. Primero el Eterno lo reubica en tal caso.
Y voy mucho más allá. Primero el Eterno me quita a mí antes que exponer su vida a un peligro por una directriz espiritual que se dicta. ¿Ok? Ejemplo, si yo dijera, hermano, el Señor me ha revelado que ciertamente los extraterrestres son ángeles. Y digamos que él ahora en los extraterrestres, ¿sí? Y ellos tienen una base principal aquí en la laguna Eswata. Loco de atar, ¿no? Dicho pensamiento. Pero si fuera algo así, ¿verdad? Usted por la palabra tiene la autoridad legítima, bueno, para no seguir esa instrucción. Eso está más que claro. ¿Ok? Pero si yo dicto una normativa, una disciplina que trae orden, ¿verdad? Que trae seguridad a la comunidad, eso va a ser para Shalom. Y eso el Eterno lo va a respaldar, sin lugar a dudas. Y vamos a tener fruto de eso. Lo importante es que vas a ver fruto de eso. Amén. Y un fruto que es apacible y amigable para ellos en los servidores es que tienen Shalom. ¿Ok? Tienen Shalom. Me decían unos hermanos en la fe, fuera de esta comunidad, que fueron maltratados por sus líderes y ellos pidieron retirarse de la congregación. Entonces sus líderes le dijeron, bueno, el que se va de la congregación le va a ir mal toda su vida. Esa es la maldición que han despachado todas las personas. Y esto, amado, es un patrón en muchos líderes. Estas personas vinieron nerviosas, nos escribieron de forma nerviosa, hermano, ¿qué hacemos? Porque es una autoridad espiritual quien está diciendo eso. Yo les llamé a Shalom, no, tengan Shalom. Tengan Shalom porque pueden ser líderes, pueden tener una autoridad espiritual legítima, no lo juzgo, ¿verdad? Pero dicho principio es antibíblico. Por ser antibíblico, eso no tiene efectos, no debería tener efectos sobre tu vida. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el fruto de ver esto? ¿Por qué ellos dicen eso? Porque están heridos. ¿Por qué la sentencia? Porque están heridos. No tienen Shalom en sus vidas. ¿Me explico? Entonces, debería ser para nosotros completamente neutral como servidores que alguien se retire o no de la comunidad. Puede producir dolor. Yo diría que dolor, por amor, ¿verdad? Pero nunca ir en contra del otro. Porque la vida es un carrusel, mis amados. Siempre lo he dicho y lo sostendré. Hoy yo puedo estar arriba. Qué bueno. Bien por mí, ¿verdad? Que estoy arriba. Y usted está abajo. Pero resulta que en esta vida, en algún punto, yo tengo que estar abajo. Porque hay tiempo para todo, enseña Salomón, el predicador, ¿verdad? Shalmó. Hay tiempo para todo y es así, amado. En la vida hay tiempo para todo. Hoy podemos estar alegres y mañana estamos en un funeral triste porque alguien partió. O sea, nadie escapa. Mi punto es que nadie escapa. Entonces, a veces los servidores dictan unos decretos inobservando que el día de mañana a ellos también les va a tocar. ¿Me explico? Entonces, esa no es la onda. Entonces, ¿cómo tú puedes ver el fruto de una persona que actúe de tal manera? Bueno, a partir del Shalom que esa persona pueda reflejar. Si la persona está obstinada, es evidente que tal decreto no viene del cielo y tampoco el Eterno lo va a aprobar. ¿Me explico? A diferencia de una persona que está en Shalom, que debería más bien en un tema de debate, de discusión o de conflicto, más bien debería ¿qué? Callar. ¿Qué hizo Yeshua? Lo leímos, lo están acusando y él podía decir, mis amados, más allá de que proféticamente él sabía que debía morir, más allá de que estaba escrito que él debía morir, va a morir, eso es un hecho, ¿verdad? Pero él bien pudo haber dicho, ¿verdad? Con toda transparencia, no, lo que él dice, Pilato, lo que ellos dicen, es completamente falso, ¿ves? Porque según los escritos de Isaías, era necesario que yo viniera y tengo que morir en un madero, o sea, eso es necesario. Pero lo que ellos me están diciendo es completamente blasfemo, eso es mentira. Él podía decirlo, pero calló. Porque en momentos de conflicto y de acusación hay tiempos para callar. Importante, significa que toda la vida entonces voy a callar y nunca me defendí. No, habrá momentos para defenderse. Pero cuando de acusación se trata, sobre todo a la obra, a la fe en el Señor, te toca callar. ¿Sí? A mí me han acusado, amados, con falsos testimonios en algunos momentos de mi vida. Y yo pues en mi molesto, no, eso no es así, yo tengo que aclarar que no es así. ¿Me explico? Pero cuando me he refugiado en el Eterno he entendido, no, hijo, ahorita tienes que callar. Por tu fruto ellos te van a conocer. Y pasan años incluso. Recuerdo que una persona, amado, por coerción, hizo una acusación grave de mi persona, fuera de toda verdad. ¿Ok? Él me estaba acusando de que yo le había deseado la muerte a una autoridad espiritual. Así, tal cual. Y ante esa acusación, obviamente, pues todos los que escucharon, bueno, ese es el testimonio de ese testigo. ¿Saben qué?
todos contra Rafael González. Me expulsan de una comunidad e hicieron un juicio sin estar yo presente. Y eso me dolió en el alma y arrastré ese dolor por varios años, 3, 4 años. 8 años más tarde, escuchen, 8 años más tarde, en el pleno centro de la Victoria, cercano a la Plaza Campo Elías, me encuentro la persona que me acusó. Y yo, con amor, lo saludo. Era un muchacho muy joven. Y bueno, lo saludé, le mandé saludos a sus padres. Y el joven me dijo, oye, Rafa, tengo vergüenza, hermano, pero yo tengo que aprovechar este momento porque o es ahora o es nunca. Porque voy a salir del país, no sé cuando yo regrese. Por cierto, hoy por hoy él está en Alemania, en Reino Unido, en Gran Bretaña, en Inglaterra. Se hizo ya ciudadano incluso, ya tiene por ahí unos 10 años. Y me dijo, Rafa, no me pidas explicación. Yo te quiero pedir perdón, hermano. Ajá, ¿por qué? Porque yo te acusé, hermano, de que tú le habías deseado la muerte a esta persona. Y eso no fue así. Le digo, pero si no fue así, entonces ¿por qué hiciste esa acusación, hermano? O sea, me expusiste a mí, me destruiste. Pues sí, hermano, pero la coerción no la pude asimilar, pues. Y en mi muchachada, la pregunta fue capciosa. Él ha deseado que esta persona muere. Y yo dije, fue sí. Yo ni siquiera te acusé de que efectivamente tú habías declarado que esa persona se debía morir. Lo que dije fue así. Y esa carga la he tenido por todos estos años, hermano. Yo te he visto a lo lejos, pero no había tenido cara hasta el día de hoy para pedirte perdón por eso. Yo lo perdoné, le di un abrazo. Hubo shalom. Y allí me recordé lo que el Eterno me ha ministrado hace años. En algún momento, a través de un profeta, el Espíritu de Hashem se manifestó en esta persona y me dijo, Rafael, hay una etapa de tu vida que será como José. Por falsas acusaciones tú irás a una cárcel por varios años, pero después él te va a libertar. Y cuando tú seas libre, quienes te acusaron van a cobrar conciencia de que dijeron mentira acerca de ti. Pasaron años, mi hermano, hasta yo me había olvidado de esa palabra, imagínese usted. De esa forma obra el Eterno muchas veces. Entonces, hagamos el bien y no miremos a quién, ¿verdad? Cumplamos con nuestra cuota. Que el mundo entero está en tu contra, tranquilo. Camina en lo que papá te está diciendo y a su tiempo él te va a exaltar. El hombre procurará siempre humillarte, tranquilo. En dicha humillación el Eterno te levantará. Amén. Entonces, velemos, amado, contra el faraón. Mire, el faraón tiene muchas caras. Esto es un tema muy amplio y solamente daré 2 perspectivas. La primera es que está dentro de ti, tú te ves en el espejo y ahí hay una parte del faraón, ¿verdad? Esos pensamientos internos que te sabotean, eso es una parte del faraón. Pero ¿saben algo? Les tengo otra. El faraón a veces está en otras personas. En este testimonio que les cuento, esta persona que me acusó, en un sentido, él fue mi faraón en ese momento. ¿Sí lo estás viendo? Entonces yo debo elevarme, no verlo a él como ser humano, sino verlo a él como hijo del Eterno. Porque con todo ese error, feo, horrible, él sigue siendo hijo del Eterno. ¿Sí? Porque el Eterno lo aceptó, lo engendró, lo llevó con lazos de amor, le reveló su amor, envió a su hijo para que muriera por este otro hijo. Lo hizo por él tal cual como lo hizo contigo. En la misma dimensión, en la misma magnitud. ¿Lo puedes ver? Entonces, importante, amado, que nos mantengamos velando y estando claro de estos procesos espirituales, porque el hacernos conscientes de ello nos permiten ser estrategas a la hora de actuar. Amén. Las últimas 3 plagas son enviadas sobre Egipto. Langostas devoran sobre las cosechas y vegetales. Una oscuridad tangible envuelve a la tierra. Y todos los primogénitos de Egipto son eliminados a la medianoche del 15 de Abib. El Eterno manda entregar el primer mandamiento, el primer precepto de establecer un calendario basado en el ciclo mensual lunar. Los israelitas son también instruidos para ofrecer sacrificios al Eterno. Un cordero o un cabrito que debía ser degollado. Y parte de su sangre debía ser salpicada sobre la jamba de las puertas de cada casa israelita, para que Adonai la salte cuando venga a matar a los primogénitos egipcios. La carne asada de la ofrenda debía ser comida esa misma noche junto a las maxá y las hierbas amargas. La muerte del primogénito finalmente rompe la resistencia del faraón. ¿Por qué llega el quebrantamiento al faraón? Porque tocan lo más preciado para él. Cuando nos tocan lo más preciado, allí somos quebrantados. En ese momento somos quebrantados. El punto es que en nuestro orgullo
y en la medida que el Eterno va haciendo toques sobre nuestras vidas, no hacemos conscientes de perder lo más sagrado o lo más importante. No se te olvide este detalle. ¿Ok? Sobre la octava plaga, escúcheme. La octava plaga de Egipto fueron las langostas. Antes de esta plaga, Moisés llegó al faraón y le advirtió de la inminente plaga de langosta. Los funcionarios del faraón le suplicaron que permitiera que los israelitas fueran libres, ya que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de langosta. Pero este aún era renuente a ceder. El orador propuso entonces un compromiso. Los hombres israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres, niños y ganados se quedarían en Egipto. Moisés demandó que cada persona y animal se fuera, pero el faraón se negó. El Eterno entonces le dijo a Moisés que estirase su vara sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, trayendo un enjambre de langostas. La nube cubrió el cielo y arrojó sombras sobre Egipto y consumió el resto de los cultivos egipcios, acabando con todos los árboles y las plantas. El faraón volvió a pedirle a Moisés que eliminase esta plaga y se comprometió a permitir que todos los israelitas pudieran adorar a su Dios en el desierto. La plaga desapareció, pero de nuevo no permitió que los israelitas salieran. ¿Por qué narro esta plaga? ¿Qué tiene que ver esta plaga? Las langostas se consumieron absolutamente todo, incluyendo el sustento de los egipcios. Esta plaga eventualmente nos toca cuando no tenemos ni aún para el sustento. No lo pierdas de vista. A ver, habrán casos excepcionales. Yo solamente te voy a mencionar un caso. ¿Sí? Si los gabinetes en tu cocina, si tu nevera están completamente vacíos, revisa tu corazón, porque el orgullo del corazón trae langosta. Se come en tu sustento. Se come en tu parnasá. ¿Ok? Habrán excepciones. Una persona desempleada no está produciendo, naturalmente no va a tener para el sustento. ¿Sí? Pero en este particular no es que ellos no tuvieran sustento, sino que el sustento fue devorado por otro. Cuidado con los gastos de casa. Cuidado con aquellos gastos que están trastocando inclusive tu calidad de vida en cuanto a alimentación. Cuida el detalle. Porque eventualmente pueden ser langostas, amados. ¿Ok? Pueden ser langostas. Y quien abre puerta a esto es la terquedad de nuestros corazones en no corregir. Amén. En no corregir. Tenemos que corregir, amados. La novena plaga. La novena plaga. Lo enigmático es que cuando llegamos a la sección de la Torá llamada Bo, nos pasamos los primeros 9 capítulos del libro del Éxodo intentando alejarnos del faraón. Deja salir a mi pueblo. Demanda repetidamente a Moisés en el nombre del Señor, al soberano egipcio. Es el clamor que hacemos en esos vacíos del corazón, esas tristezas que por momentos no le encuentras sentido. Es que tú le estás pidiendo al faraón, déjame ir, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero alabar al Eterno, yo quiero obedecerle. Cada vez es rechazado solo para volver nuevamente con otro mensaje de Adonai. Deja salir a mi pueblo. Y otra promesa divina, que su pueblo, de hecho, podrán irse al final. Lo que confunde es que el nombre Bo, que significa ven, y esta porción de la Torah se nombra así por la frase ven a lo del faraón, es su versículo de inicio, que tiene que ver con un encuentro contigo mismo. A veces hasta cantamos, ¿verdad? Necesito un encuentro con el Dios vivo. Sí, amén, todos lo necesitamos. No estoy subestimando aquello, pero a veces de vez en cuando también necesito un encuentro contigo mismo. ¿Vale? Escucha esto. ¿Cuál fue la novena plaga? Horrenda oscuridad. Hubo profundas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. Ningún hombre podía ver a su hermano, ni ninguna persona podía ni siquiera levantarse de su lugar durante 3 días. Y para los hijos de Israel hubo luz en todas sus moradas. De acuerdo a los comentaristas, no fue simplemente una ausencia de luz, así como cuando acá se ve la energía eléctrica, acá tenemos una amplia pasantía en ello, ¿verdad? De alguna forma, ¿no? Tú logras ver en medio de la oscuridad, excepto la habitación de mi casa, que por tener una cortina muy oscura, yo cierro la puerta y se hace de noche, es una oscuridad si no enciendo la luz. Ok. Tú logras tener idea, ¿no? Con la iluminación natural, aún de la noche, ¿verdad? Por el resplandor de la luna, tú logras visualizar contornos, la pared, el mueble, al menos una sombra, ¿no? Difuminada, estás viendo, pero estás viendo algo. Ahora imagínate esta oscuridad densa, que tiene que ver con confusión,
tiene que ver con el hecho de que no tienes norte, no sabes a dónde vas ni a dónde estás. Eso le ha tocado a más de uno. A mí me tocó, Baruch Hashem, cuando no conocí al Eterno. Considero cuando acepté al Señor a los 16 años, fue por estar precisamente en una gran oscuridad, no hallaba qué hacer. Mamá me decía, pero si tú eres un muchacho, estás empezando la vida, ¿de qué te preocupas? Es que estaba en una oscuridad que ella misma no pudo comprender. Hasta yo mismo no estaba consciente de dicha oscuridad, hasta que llegué a su luz. Fue en su luz que pude percatarme de cuánta oscuridad me estaba cubriendo. Entonces, los primeros 3 días no podían ver. Los siguientes 3 días no podían ni siquiera moverse, pero milagrosamente en el vecindario hebreo de Goshen había luz. Este mundo, amado, que nos rodea está en oscuridad. Toda ciencia, toda filosofía, aunque tenga sus verdades metodológicas a nivel científico, tiene algo de oscuridad. Si dependemos solo de ella, nos envuelven en una oscuridad donde no tendremos el más mínimo sentido de seguir el camino de la justicia, el camino de Hashem. Amén. A veces somos tan envueltos de todo este sistema que estamos sumergidos en una profunda oscuridad y no hallamos qué hacer hasta que Hashem en su gran amor nos ilumina. Y al iluminarnos entonces podemos cobrar conciencia de en qué lugar estoy y hacia dónde me es necesario dirigirme. Ya estoy finalizando por acá. Entonces, a propósito de esa horrenda oscuridad tan espesa, que llega un punto que pudieras decir, estoy ciego porque no estoy viendo absolutamente nada, ¿no? Quiero que hagamos una reflexión. A mí me gustan mucho las historias de las sanidades a los ciegos, ¿no? Hubo tantos casos, y muchos de ellos descritos en las palabras, que todo deja una poderosa enseñanza. Y en este particular quiero dirigirme a Marcos capítulo 10, 46 al 52 y Lucas 18, 35 al 43. Aquí lo estoy resumiendo, ¿verdad? Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Esto me genera mucha compasión. Cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió que se callaran. Pero ellos clamaban aún más diciendo, Señor, Hijo de David, recréenlo, ¿sí? Imaginariamente, están en medio de una multitud. Naturalmente tienen que gritar. No es como en las películas que fácilmente se acercó allí a Yeshua. No, hay una gran multitud. Ellos están clamando, están gritándole para captar su atención. Y entonces Yeshua les dice, ¿qué quiere que les haga? Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Yeshua, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aparte del milagro extraordinario, bendito el nombre del Eterno por esto, ¿verdad? ¿A qué hecho le pido que se enfoque, mi amado? Yeshua no sabía que si estaban ciegos, su primera necesidad era ser libres de la ceguera, ser sanos de la ceguera. ¿Por qué Yeshua pregunta qué quiere que les haga? ¿Y qué querían ellos? Que sean abiertos nuestros ojos. He leído comentarios al respecto y posiblemente no se trataba per se de una enfermedad. Por ejemplo, una catarata, ¿sí? Un tirigio profundo, ¿verdad? Que implicara que sus ojos fueran abiertos. Es decir, no era propiamente una enfermedad en los ojos, porque la petición era que sean abiertos nuestros ojos. En todo caso, pareciera que fuera más una enfermedad que impedía que ellos abrieran los ojos. Es decir, que este tipo de ceguera lo sumergía en una oscuridad donde nada de luz, nada, absolutamente nada de luz podía llegar a él. Entonces, este clamor de que sean abiertos mis ojos implicaba que Yeshua operara en un milagro para que efectivamente ellos pudieran abrir los ojos. Deténgase por un momento. ¿Cuántas veces esa ceguera nos ha perseguido? Y a veces hasta por años. Antes de conocer al Eterno y eventualmente aún conociéndole, hemos estado sumergidos en esa oscuridad. Pero hay una demanda. A pesar de que Yeshua sabía de que su necesidad primordial era poder ver, ¿qué quiere que les haga? Nuestro Padre está esperando que en oración tú le digas, ¿qué quieres que Él te haga? En tu ceguera. Él quiere que tú le expreses qué quieres que te haga. ¿Cuál es tu principal necesidad
en medio de esa oscuridad. El poder ver, pero con un propósito, con una conciencia de futuro, de avance, de desarrollo. A eso apostamos, amado, en esta casa. Amén. No por vanagloria, pero es cansón estar siempre en el mismo lugar, ¿sabes? Que pasaron 20 años y estás ahí en claustro, en el mismo lugar. No, amado, Hashem no nos ha llamado para eso. Aún en el desierto, ellos iban transitando. Porque dígame usted, ¿cuál pudo haber sido la diferencia de estar 40 años en el desierto en el mismo lugar a 40 años en distintos lugares? En el oasis, en las 70 palmeras, ¿me explico? Guerreando contra enemigos, aún con la serpiente, pero habían cambios. Y Hashem nos ha llamado para tener cambios, para tener una avanzada, mis amados. Amén. Todos. Revísate. Enrostra al faraón. ¿En qué lugar estás? Para lo bueno y para lo malo. ¿Dónde estoy para lo bueno? Quiero ser mejor en eso. Quiero mejorar en estos aspectos de mi vida. Rétese a sí mismo. Y en lo malo renuncio. Y cuando fallo, otra vez renuncio. Y otra vez renuncio. Y otra vez. Y 1000 veces renunciaré. Su palabra nos acompaña con una promesa. Aunque el justo cayere 7, Hashem con todo lo va a recoger. Amén. Persistamos una y otra vez. Una y otra vez. Ese es el ejercicio. Es un entrenamiento constante y continuo, mis amados. Pero en primera instancia, recibámoslo, aceptémoslo. Amén. Delante de Él, no delante de los hombres, delante de Él. Papá, estoy cansado de esto. Dame vida. Dame vida. Dame sentido de vida. No puede ser, amados, aún creyentes, que nos limitemos solo a la asistencia en Shabbat, a obedecer al Señor en Shabbat. Pasan los años y es exactamente lo mismo. No, desafiémonos a algo mayor, mejor. Amén. Haga cambios en su vida. Y empiece por lo básico. No necesita grandes sumas de dinero. Cambie la posición de la sala. Reubique los muebles. Ponga otro color la cortina. Haz cambios, mis amados. Siéntate a la mesa. Conversa con tu padre. Conversa con el Eterno. Yo lo he hecho. Yo me siento a la orilla de la cama tal cual conversando con otra persona allí y es mi padre. Porque me canso, llego exhausto algunas veces. Y sé que mi refugio es Él, me pongo a hablar con Él. Aquí estoy, Padre. Y llega un punto, pasado el tiempo, que te empiezas a percibir interesante. Y dices, wow, tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer. Pero Hashem me da la victoria, me da la victoria. Y se disfruta eso, amado. Se disfruta eso. Pero salga del círculo de confort. Estás a tiempo. Y si Hashem te está dando esta palabra, te está dando la herramienta. Además. Amén. Finalizando por acá. La muerte de los primogénitos. Voy a resumir acá para abordar otro tema interesante. Básicamente aquí podemos resumir que se tocó lo más sagrado. Lo que más estima podía tener el faraón, su hijo. ¿Sí? Su hijo. En sus casos, de pronto no se trata de un hijo, pero hay algo que sería lo más sublime que te quebraría. ¿Has pensado en eso? Estás a tiempo de no llegar a eso. Porque papá te enseña que tú domines sobre el faraón, no que el faraón te domine a ti. Escuche. Acá. Voy a leer de corrida para ahorrar tiempo. La enseñanza para los egipcios fue conocer a Dios, porque iban a conocer su nombre en medio de esas señales, ¿cierto? Y la gente a tu alrededor conoce a Dios, entre otras cosas, cuando ven los vituperios que tú vives y aún así tú vives en justicia. Ve esto. Ahora, la Torá repite 5 veces que las plagas eran para los egipcios. Perdón, para que los egipcios supieran que Dios es el amo del universo. Se lo reveló por sus hechos portentosos. El profeta Isaías dijo, Dios golpeó duramente a los egipcios, una plaga y una cura. ¿Cómo así? ¿Cómo que una plaga y una cura? En otras palabras, para los egipcios, las plagas eran un castigo, mientras que para los hebreos era una cura. ¿Qué enfermedad espiritual tenían los judíos que necesitaban una cura? La enfermedad era la asimilación. Y esta enfermedad toca nuestra puerta muchas veces. ¿Ok? Porque el mundo nos invita a parecernos a ellos. Escucha esto. La enfermedad era la asimilación. No era la asimilación cultural, sino que se trataba de una lenta desconexión de los ideales de Abraham. Los hebreos de ese entonces, si bien continuaban siendo distinguibles como nación, es decir, no se habían casado con los egipcios, no se habían casado
con los egipcios, no se habían mezclado con ellos. De todas formas, habían comenzado a adorar a otros ídolos. Para corregir este problema no era suficiente con demostrar el dominio de Dios en un sentido general, sino que había que mostrarlo de manera detallada y específica. A veces, amado, por ocupaciones, por compromisos seculares, nos vamos desconectando lentamente. Y ciertamente estas ocupaciones no implican abiertamente una transgresión, no es que estás haciendo algo malo, ¿verdad? Pero te están desconectando de los valores del reino. Tú debes velar por ello, amados, porque esto es muy lento. Estas bancas que ustedes ven acá vacías, en un porcentaje tiene que ver con gente asimilada. Gente que empezó a ocuparse los fines de semana y de pronto se perdió de vista. ¿Me explico? Y hoy por hoy estarán atravesando vacíos en su alma, donde su razón de ser, a su entender, a su entendimiento, bueno, por situación país, por situación económica, pero la verdad verdadera es que nos dejamos asimilar, nos alejamos del Dios de Israel, nos alejamos de nuestro papá. ¿Y cuál es la solución ahora? Y el problema de estos ausentes son muchos, menciono algunos, económicos, familiares, laborales, pero la verdad es que la cura para todos esos males es conectarnos con Hashem, es volver a la fuente. Necesitamos volver a su fuente. Amén. Porque sin él nada podemos hacer. Necesitamos volver a la fuente. Padre, después de recibir tu palabra, primeramente queremos pedirte perdón. Segundo, reconocemos, Padre, nuestras faltas. Te pedimos ayuda por tener mayor conciencia, ser más sensibles a tu espíritu y que marques un antes y un después en medio de este día a nuestras vidas. Que tu palabra no se quede en lo emocional, redarguye en nuestras almas, obra en nuestro ser interior en lo que resta de estas horas de Shabbat. Danos valentía y ayúdanos a ser más esforzados, cada día más esforzados. Queremos vencer a la mala inclinación, Padre. Para prevalecer, nos has dado las herramientas. Las arras del Espíritu están en nosotros, Padre. Deseamos abrir nuestros ojos. Padre, que tu poder sea perfeccionado en nosotros, porque tú te glorificas en la debilidad. Obra, Padre, en cada vida, en cada corazón, de los presentes y aún también de los ausentes. Despiértales, Padre. Abre sus ojos para que podamos seguirte. Perdónanos, Padre, porque en medio de argumentos humanos nos fuimos desconectando y asimilando a la idolatría. Te pedimos perdón y nos acercamos a ti, Padre, para que tú te reveles a nuestras vidas. Que así sea con todos, Padre. Que sea una semana de grandes victorias, de grandes desafíos, y que esforzados alcancemos el éxito delante de ti, Padre, en el nombre de Yeshua. Renueva nuestro entendimiento por tu palabra. Es medicina a mi alma. Tal vez en el pasado no me hice tan consciente de mi verdadero enemigo y he señalado y he culpado a otros. Deja salir a mi pueblo. Oh Hashem, permítenos salir para alabarte. Permítenos salir para servirte. Aún en el desierto. Prefiero el desierto contigo que Egipto con todas sus comodidades. En el nombre de Yeshua, obra en cada vida. Trae sabiduría y entendimiento en cada padre. Padre, une los lazos de padre a hijos. Que el espíritu de Elías se manifieste en medio nuestro, trayendo restauración, procurando que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos regresen a sus padres, como en los días de Elías, como en los días de Yeshua. Obra, Padre, trae restauración a nuestras familias, en el nombre de Yeshua. Limpia nuestras almas,
Limpia nuestras manos, lava nuestras manos, limpia nuestras mentes. Que nunca se pierda de nuestra memoria, Padre, que tú nos sacaste de Egipto. Sea tu bendición a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Amén.